200 individuos. Esa es la cifra que me acompaña cada vez que busco el descanso nocturno. 200 existencias que concluyeron su ciclo porque ejecuté una directiva a cambio de un incentivo financiero. Mi identidad es Rogelio González, aunque en la estructura me denominaban el operador. Y no era un alias figurativo ni una hipérbole para generar inquietud. Era una definición técnica de mis funciones. Durante una década presté servicios a la corporación regional, gestionando la remoción definitiva de personal. Y ahora que me encuentro en esta ubicación reservada, consumiendo tabaco de forma continua en un entorno austero, procederé a explicar la transición de un joven promedio a un agente que ha perdido la capacidad de dormir. Describiré los pormenores, el aroma a combustible y procesos térmicos intensos, así como las peticiones que desestimé, ya que es imperativo que los hechos se registren antes de que sea localizado y se me apliquen los mismos procedimientos que yo implementé en otros. Y te lo digo desde ahora. Si después de escuchar mi historia sigues romantizando la vida del narco, eres un pendejo que no entiende nada de nada. Nací en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en 1985. Mi familia era pobre pero no miserable. Mi padre trabajaba en una fábrica de muebles y mi madre limpiaba casas. Teníamos para comer, para la renta de una casita de 2 cuartos, y para que yo y mis 3 hermanos fuéramos a la escuela con los uniformes remendados pero limpios. No éramos narcos, no éramos delincuentes. Éramos gente trabajadora y jodida como millones en este país. Yo era buen estudiante, créeme o no. Sacaba 8 y 9 en la secundaria. Jugaba fútbol en las tardes con los vecinos. Mi sueño era ser mecánico, tener mi propio taller algún día. Una vida sencilla, honesta, aburrida. Esa era mi proyección hasta los 14 años. Pero en Jalisco, especialmente en esos años cuando el milenio empezaba a fracturarse y los Valencia estaban armando lo que después sería el CJNG. La vida sencilla era un lujo que muy pocos podían mantener. Todo cambió un martes de octubre del 99. Yo tenía 14 años recién cumplidos. Estaba regresando de la escuela cuando vi a 3 camionetas negras bloqueando la calle de mi casa. No eran patrullas. Eran Suburbans con vidrios polarizados, las llantas nuevas brillando bajo el sol. Un grupo de hombres armados con cuernos de chivo y radios estaban parados afuera de mi casa. El corazón se me fue al estómago. Empecé a correr. Cuando llegué, mi padre estaba de rodillas en la banqueta, con las manos en la nuca, la cara ensangrentada. Mi madre lloraba abrazando a mis hermanos en la entrada. Un tipo alto, con botas picudas y una camisa Versace falsa, estaba contando billetes frente a mi padre. «Son 50,000 pesos, don Ernesto», le decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 50,000 que su compadre nos debe y que usted avaló con su firma. ¿O ya se le olvidó cuando firmó aquel pagaré en la fiesta de bautizo? Mi padre negaba con la cabeza, la voz quebrada. Yo no sabía para qué era ese papel, don. Mi compadre me dijo que era un trámite para un préstamo del banco. Yo nunca he debido nada. Yo trabajo honrado. El tipo de las botas se agachó hasta quedar a su altura. Pues su compadre ya no está para pagarnos, don Ernesto. Lo encontramos ayer tirado en la carretera a Chapala con 3 plomazos en la cabeza. Así que ahora la deuda es suya. Y en esta plaza, las deudas se pagan o se pagan, ¿me entiende? Uno de los sicarios le puso el cañón de la pistola en la sien a mi padre. Mi madre gritó. Mis hermanos lloraban. Yo estaba paralizado a 5 metros de distancia, con la mochila todavía en la espalda, sintiendo cómo se me vaciaba la vejiga del miedo. Esperen. No sé de dónde salió mi voz, pero salió. Todos voltearon a verme.
El sujeto del calzado pesado me observó detenidamente, analizando mi presencia como si evaluara un activo comercial. ¿Y quién es este muchacho? Mi familiar intentó guiarme hacia el interior, pero me mantuve firme en mi posición. Soy su descendiente, y mi padre no dispone de esos recursos. Nadie en esta residencia los posee, pero yo estoy dispuesto a colaborar. Puedo saldar el compromiso. Se oyeron risas contenidas entre los acompañantes del grupo. El encargado hizo un gesto con la mano y guardaron silencio. Se aproximó a mí, reduciendo la distancia hasta que pude percibir su fragancia costosa combinada con un aroma intenso y metálico impregnado en su vestimenta. ¿Colaborar? ¿Tú? ¿En qué actividades, joven? ¿Servicios básicos? ¿Comercio minorista? Con eso no cubres ni los cargos administrativos en una década. Mantuve el contacto visual, a pesar de que mi postura denotaba un evidente nerviosismo. En las tareas que ustedes requieran, lo que sea necesario. Pero permítanle estar tranquilo. Él desconocía la situación. La pausa que siguió pareció interminable. El individuo me examinó, inclinando el rostro como quien evalúa una gestión de alto riesgo. Finalmente mostró una expresión afable, aunque su mirada era fría y calculadora. ¿Sabes algo, chico? Me agradas. Tienes carácter. Y casualmente requerimos personal joven para ciertas operaciones especiales. Así que te voy a hacer una oferta. Trabajas para nosotros durante 2 años, haces lo que te digamos sin preguntar y perdonamos la deuda de tu padre. Pero si te rajas, si nos fallas aunque sea una vez, no solo matamos a tu papá, matamos a toda tu puta familia. ¿Aceptas? No había opción real. Nunca la hubo. Miré a mi padre que me miraba con los ojos llenos de lágrimas y terror, negando con la cabeza, suplicándome que no lo hiciera. Miré a mi madre que se había desmayado en los brazos de mi hermana. Volví a ver al tipo. Acepto. Me subieron a una de las camionetas ese mismo día. No me dejaron despedirme. No me dejaron empacar nada. Mi vida como Rogelio González, el estudiante que quería ser mecánico, terminó en ese instante. La camioneta arrancó y mientras veía mi casa empequeñecerse por la ventana trasera, uno de los sicarios me pasó una botella de tequila. Toma, morrillo, vas a necesitarlo. A partir de hoy tu vida va a ser muy diferente. Me la tomé de un trago, sintiendo cómo me quemaba la garganta. Y sin saberlo, estaba sellando mi condena. Porque tenía razón. Mi vida iba a ser muy diferente. Tan diferente que 10 años después no podría reconocerme en el espejo. Nos llevaron a un rancho en las afueras de Tonalá. Era un lugar grande, cercado con malla ciclónica y alambre de púas, con varias construcciones prefabricadas y una casa principal de 2 pisos. Había camionetas por todos lados, hombres armados patrullando, el sonido constante de corridos tumbados saliendo de las bocinas. Me bajaron y me llevaron directo a un cuarto pequeño con una litera de metal y un baño compartido. Este es tu nuevo hogar, me dijo el tipo de las botas, que después supe se llamaba Daniel, pero todos le decían el Cholo. Mañana empiezas el entrenamiento. Descansa, come algo y no intentes nada pendejo como escaparte. Afuera hay guardias y perros. Si corres, no llegas ni a 100 metros. Cerró la puerta con llave y me quedé solo. Esa primera noche no dormí nada. Me quedé sentado en la litera, abrazándome las rodillas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. 24 horas antes estaba preocupado por un examen de matemáticas. Ahora estaba encerrado en un rancho de narcos, con mi familia amenazada de muerte. Sin saber qué tipo de trabajo me iban a obligar a hacer. Lloré en silencio hasta que se me acabaron las lágrimas. Después me quedé mirando la pared agrietada, completamente vacío por dentro. Y creo que fue en ese momento
cuando algo dentro de mí se rompió para siempre. Algo que nunca iba a poder reparar. El entrenamiento empezó al día siguiente a las 5 de la mañana. Un tipo al que llamaban el Chino, un sicario veterano con la cara llena de cicatrices y los ojos muertos, era el encargado de convertirnos en lo que ellos necesitaban. Porque yo no era el único. Había otros 6 chavos, todos entre 14 y 17 años, todos reclutados de la misma forma: deudas familiares, chantajes, amenazas. Nos formó en una línea frente a la casa principal y nos gritó como si fuéramos soldados. Escúchenme bien, bola de pendejos. Ustedes ya no son niños, ya no son estudiantes, ya no son nada de lo que eran antes. Aquí van a aprender a seguir órdenes sin cuestionar, a matar sin titubear y a mantener la puta boca cerrada. Los que sobrevivan al entrenamiento van a ganar más dinero en un mes que sus padres en toda su vida. Los que no, van a terminar en una fosa igual que los putos que nosotros levantamos. ¿Queda claro? Todos asentimos en silencio, aterrorizados. El entrenamiento era brutal. Nos levantaban antes del amanecer para correr 5 kilómetros con mochilas llenas de piedras. Después, venían horas de ejercicios físicos hasta que varios vomitaban o se desmayaban. Nos enseñaron a desarmar y armar AK-47, AR-15, pistolas 9 milímetros, escopetas. Nos llevaban a un campo de tiro improvisado donde teníamos que disparar contra maniquíes y después contra perros callejeros que atrapaban en el pueblo. Si no puedes matar a un perro, nos decía el Chino, nunca vas a poder matar a una persona. El primero que se negó a dispararle a un perro amarrado a un poste fue golpeado con la cacha de una pistola hasta que perdió 3 dientes. El segundo lo hizo llorando, pero lo hizo. Yo lo hice sin llorar. No porque fuera más fuerte, sino porque ya estaba aprendiendo la primera regla de supervivencia. Apaga todo lo que sientas, o no vas a durar ni una semana. Nos enseñaron también lo que ellos llamaban técnicas de interrogatorio, que era una forma elegante de decir tortura. Nos mostraron cómo usar pinzas de batería conectadas a los genitales, cómo asfixiar a alguien con una bolsa de plástico sin matarlo demasiado rápido, cómo usar el tehuacanazo, que es sumergir la cabeza de alguien en un tambo de agua sucia hasta que casi se ahoga. La información es poder, nos decía el Chino mientras nos mostraba estas técnicas en tipos que habían traído de otras plazas. Gente que había traicionado a la organización o debía dinero. Y para sacar información, primero hay que romper la voluntad. Nos obligaban a mirar. Algunos chavos vomitaban o desviaban la vista. Los que lo hacían recibían golpes. Mírenlo bien, pendejos. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que van a tener que hacer. Así que aprendimos a mirar. Aprendimos a escuchar los gritos sin parpadear. Aprendimos a convertirnos en piedra. Después de 6 semanas de entrenamiento, de los 7 que empezamos, solo quedábamos 4. Uno se había escapado la segunda semana y lo encontraron 2 días después, colgado de un puente con un narcomensaje. Otro se había suicidado ahorcándose con su cinturón en el baño compartido. El tercero había tenido un colapso nervioso durante una sesión de tortura y lo mandaron a quién sabe dónde, probablemente a una fosa porque no servía para el trabajo. Los que quedamos éramos los que habíamos demostrado que podíamos aguantar, que podíamos obedecer, que podíamos hacer lo que fuera necesario sin quebrarnos. Y esa fue mi graduación. No recibí un diploma ni un apretón de manos. Recibí una pistola Beretta 9 milímetros con el número de serie limado, 3 cargadores extra y mi primer encargo oficial. El Cholo me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Era la primera vez que entraba ahí.
Había un escritorio de madera falsa, una laptop abierta mostrando cámaras de seguridad de varios puntos de la ciudad, y un mapa de Jalisco clavado en la pared con marcadores de colores. Me senté frente a él. Prendió un cigarro y me ofreció uno. Lo tomé aunque nunca había fumado. Rogelio, me dijo. Y fue raro escuchar mi nombre real después de semanas de que solo me dijeran el nuevo o pendejo. Has demostrado que tienes lo necesario. Eres inteligente, sigues órdenes y no haces preguntas estúpidas. Eso me gusta. Así que te voy a dar tu primera chamba real. Deslizó una foto sobre el escritorio. Era un hombre como de 40 años, con bigote y camisa de mecánico. Se llama Roberto Aguirre. Tiene un taller en Guadalajara. Nos debe 100,000 pesos que no ha pagado en 3 meses. Ya le dimos muchas oportunidades. Mañana vas con otros 2 compas. Lo levantan del taller a las 7 de la tarde cuando cierra y se lo traen acá. Vivo. ¿Entendido? Asentí. Entendido. Me quedé mirando la foto, memorizando la cara. El cholo se recargó en su silla. Una cosa más, morrillo. Este es tu primer trabajo oficial. Si lo haces bien, empiezas a pagar la deuda de tu padre. Si la cagas, ya sabes qué pasa. No había nada más que decir. Salí de ahí con la foto en el bolsillo y la pistola en la cintura, sintiendo el peso de los dos como si fueran anclas arrastrándome al fondo del mar. El día del levantón amaneció nublado, como si hasta el cielo supiera que algo malo iba a pasar. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque no había dormido casi nada. Pasé toda la noche repasando mentalmente cada paso del plan que el cholo nos había dado. Yo iba a ir con 2 sicarios veteranos, uno al que llamaban el Flaco, un tipo delgado de unos 25 años con tatuajes en el cuello, y otro apodado el Gordo, que irónicamente era el más delgado de los dos, pero tenía fama de ser el más violento. Ellos iban a hacer el trabajo pesado. Yo solo tenía que observar, aprender y ayudar si era necesario. «Es tu bautizo», me había dicho el Flaco la noche anterior mientras limpiaba su pistola. Todos pasamos por esto. Después del primero, ya todo es más fácil. Nos subimos a una Nissan Tsuru gris a las 6 de la tarde. Un carro corriente, sin placas llamativas, sin vidrios polarizados. El tipo de vehículo que pasa desapercibido en cualquier calle de Guadalajara. El Gordo manejaba. El Flaco iba de copiloto revisando su AK-47 corta que llevaba envuelta en una chamarra, y yo iba atrás con el estómago hecho un nudo. Nadie hablaba. Solo sonaba una estación de radio con narcocorridos a bajo volumen. Llegamos al taller de Roberto Aguirre a las 6:40. Estaba en una calle de la colonia Santa Elena. Un taller pequeño con 2 bahías de trabajo y un letrero oxidado que decía «Servicio Mecánico Aguirre. Hojalatería y pintura». Nos estacionamos media cuadra antes, en un lugar desde donde podíamos ver la entrada pero sin llamar la atención. «Ahí está el pendejo», dijo el Flaco señalando con la barbilla. Roberto Aguirre estaba cerrando las puertas de metal del taller, limpiándose las manos con un trapo sucio. Era exactamente como en la foto. Bigote espeso, playera de mecánico llena de manchas de grasa, pantalón de mezclilla desgastado. Se veía cansado, normal. Un trabajador más terminando su jornada para volver a casa con su familia. Nunca iba a imaginarse que esos eran sus últimos minutos de libertad. El Gordo encendió el carro. Cuando termine de cerrar y camine hacia su camioneta, nos la emparejamos. «Flaco, tú bajas primero y lo encañonas. Yo lo agarro por atrás. Rogelio, tú abres la puerta trasera y lo metemos. Rápido y limpio. ¿Listos?» El Flaco asintió y me volteó a ver. «¿Listo, morrillo?» Tragué saliva y asentí, aunque sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Roberto terminó de cerrar el taller. Echó llave al candado
y caminó hacia una camioneta Ford vieja estacionada frente al local. Ese fue el momento. El gordo arrancó y manejó despacio hasta emparejarnos con él justo cuando estaba sacando las llaves. Todo pasó en segundos, pero para mí fue como si el tiempo se ralentizara. El flaco bajó del carro con el arma corta en la mano, escondida bajo la chamarra. «Roberto Aguirre», le dijo en voz baja pero firme. El hombre volteó, confundido. «¿Sí? ¿Quién?» No terminó la frase. El flaco le puso el cañón en las costillas. «Ni un puto grito o te vuelo el hígado aquí mismo. Camina al carro». El gordo ya estaba detrás de él, bloqueándole cualquier escape. Roberto levantó las manos, el pánico dibujado en su cara. «Esperen, esperen, yo puedo pagar. Solo necesito más tiempo». Nadie le respondió. Yo abrí la puerta trasera como me habían ordenado. Entre los tres lo metieron al asiento de atrás. El flaco se subió a su lado, apuntándole con la pistola a las costillas. «Quédate quieto y callado». Yo me subí del otro lado, aprisionándolo entre los dos. El gordo arrancó a toda velocidad y en menos de un minuto ya estábamos fuera de la colonia. Durante el trayecto de regreso al rancho, Roberto Aguirre no dejaba de suplicar. «Por favor, señores, yo tengo familia. Tengo 2 niñas chiquitas. Puedo conseguir el dinero, lo juro por Dios. Denme una semana más, solo una semana». Su voz se quebraba. Las lágrimas le corrían por las mejillas. El flaco lo miraba con aburrimiento, como si hubiera escuchado ese discurso 1000 veces antes. Todos tienen familia, compa. Todos pueden conseguir el dinero. Pero ya se les dio tiempo y no cumplieron. Ahora les toca pagar de otra forma. Roberto empezó a hiperventilarse, respirando rápido y agudo. Por un momento pensé que le iba a dar un infarto ahí mismo. El gordo le gritó desde adelante. «Cálmate o te calmo yo a putazos». Roberto intentó controlarse, pero su cuerpo temblaba incontrolablemente. Yo estaba sentado ahí, con mi pistola en el cinturón, mirando todo como si estuviera viendo una película. Parte de mí quería decirle que todo iba a estar bien, que solo cooperara y tal vez lo dejarían ir, pero ya sabía que eso era mentira. Ya sabía cómo terminaban estas historias. Llegamos al rancho cuando ya había oscurecido. Los guardias nos abrieron el portón y entramos directo a una de las construcciones del fondo. Un galeón de lámina que usaban como bodega y sala de interrogatorios. Adentro había una silla de metal soldada al piso, ganchos colgando del techo, una mesa con herramientas que preferían no describir en detalle, y un drenaje en el centro del piso de concreto, manchado con algo oscuro que no era óxido. El olor era insoportable. Mezcla de sangre vieja, orines, químicos y muerte. Roberto Aguirre empezó a gritar cuando vio el lugar. Intentó correr, pero el gordo le metió un golpe en el estómago que lo dejó sin aire. Lo arrastraron hasta la silla y lo amarraron con cinta industrial, enrollándosela en el pecho, los brazos y las piernas, hasta que quedó completamente inmovilizado. El cholo llegó 10 minutos después, fumando un cigarro y revisando su teléfono como si esto fuera la cosa más rutinaria del mundo. Se paró frente a Roberto y lo estudió con la misma expresión que tendría un carnicero evaluando un corte de carne. Roberto Aguirre, 42 años. Casado con Lucía Ramírez. 2 hijas, Fernanda de 12 y Camila de 9. Viven en la colonia Lomas de Polanco en una casa que está a nombre de tu suegra. Tu taller genera aproximadamente 30,000 pesos al mes después de gastos. Tienes 2 cuentas bancarias con un total de 18,000 pesos. Una camioneta Ford del 2008 con adeudo de 40,000 en el banco. ¿Me equivoco en algo? Roberto negaba con la cabeza, llorando sin control. No, no, señor. Todo es correcto. Por favor, yo les voy a pagar.
Puedo vender mi camioneta, puedo hablar con mi suegra para que me preste. El cholo levantó la mano para callarlo. Ya no queremos tu dinero, Roberto. Eso ya pasó. Lo que queremos ahora es enviar un mensaje. Lo que pasó después fue mi verdadera iniciación. El cholo le hizo una seña a el flaco, quien sacó una cámara de video y la montó en un tripié apuntando a la silla. Vas a grabar un mensaje para todos los pendejos que piensan que pueden deberle a la organización y salirse con la suya, le dijo el cholo a Roberto. Vas a decir tu nombre completo, cuánto debes, y vas a pedir perdón. Si lo haces bien y cooperas, te dejamos ir con solo una madriza. Si no cooperas, las cosas se van a poner muy feas. ¿Entiendes? Roberto asentía desesperadamente, aferrándose a esa falsa esperanza como un náufrago a un pedazo de madera. Sí, sí, señor. Lo que usted diga. Yo coopero. Yo digo lo que sea. El flaco prendió la cámara y asintió. El cholo se hizo a un lado. Adelante. Roberto habló a la cámara con voz temblorosa, diciendo exactamente lo que le ordenaron. Dio su nombre, admitió su deuda de 100,000 pesos, pidió perdón a la organización y suplicó que otros no cometieran su error. Cuando terminó, el cholo revisó la grabación en la pantallita de la cámara y asintió satisfecho. Perfecto. Esto lo vamos a compartir en los grupos de WhatsApp de todos los negocios de la zona. Publicidad gratis. Roberto respiró aliviado, pensando que lo peor había pasado. Ese fue su error. El cholo se volteó hacia mí. Rogelio, ven acá. Me acerqué, sintiendo todas las miradas sobre mí. Me pasó una pistola diferente a la que yo traía, una calibre 22 con silenciador improvisado. Este cabrón ya cumplió su propósito. Ya grabó su mensaje. Ahora ya no sirve. Termínalo. El mundo se detuvo. Roberto empezó a gritar, a suplicar, a prometer cualquier cosa. Los otros sicarios me miraban esperando mi reacción. El cholo me sostenía la mirada sin parpadear. Es una orden, morrillo. O lo haces tú o lo hago yo, y después te toca a ti. Decide. No pensé. No pude pensar. Si lo hubiera hecho, tal vez me habría paralizado, tal vez habría suplicado, tal vez habría tratado de correr. Pero algo dentro de mí ya había aprendido que pensar era peligroso, que dudar era mortal. Así que solo actué. Levanté la pistola, apunté a la cabeza de Roberto Aguirre mientras él gritaba y lloraba y me rogaba que no lo hiciera, y apreté el gatillo 3 veces. El sonido fue menos dramático de lo que esperaba. 3 chasquidos apagados por el silenciador. Roberto dejó de gritar. Su cabeza cayó hacia adelante, la sangre empezando a gotear sobre su camisa de mecánico. El olor a pólvora y cobre llenó el galeón. Me quedé ahí parado, con el brazo todavía extendido, mirando lo que acababa de hacer. No sentía nada. Ni horror, ni culpa, ni satisfacción. Solo un vacío profundo y frío que me llenaba el pecho. El cholo me quitó la pistola de la mano y me dio una palmada en el hombro. Bien hecho, morrillo. Ya eres uno de nosotros. Los otros sicarios asintieron con aprobación. El flaco me pasó una botella de whisky. Toma, el primero siempre es el más cabrón. Después se vuelve más fácil. Bebí directo de la botella. Un trago largo que me quemó la garganta pero no logró calentar el frío que sentía por dentro. Salimos del galeón dejando el cuerpo de Roberto Aguirre amarrado a la silla. Después vendrían otros para limpiarlo, desmembrarlo, meterlo en tambos con ácido o quemarlo o enterrarlo en alguna fosa clandestina en medio del monte. Esa no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad había sido matarlo. Y eso ya lo había cumplido. Esa noche volví a mi cuarto en el rancho y me senté en la litera igual que la primera noche. Pero esta vez era diferente. Ya no era el Rogelio González que quería ser mecánico.
Ya no era el estudiante que sacaba 8 y 9. Era un asesino. Había matado a un hombre inocente cuyo único crimen fue pedir dinero prestado a las personas equivocadas. Tenía 14 años y ya tenía sangre en las manos. Me miré las manos bajo la luz amarillenta del foco desnudo que colgaba del techo. Todavía tenían un poco de sangre seca bajo las uñas. Las froté intentando limpiarlas, pero no salía. Así que dejé de intentarlo. Me acosté mirando el techo agrietado, escuchando los corridos que sonaban afuera donde los sicarios celebraban, y cerré los ojos. No lloré. Los niños lloran. Yo ya no era un niño. Era otra cosa, algo roto y peligroso. Y eso era solo el principio. Los siguientes 6 meses fueron mi verdadera educación en el infierno. Después de demostrar que podía matar sin temblar, me empezaron a usar cada vez más seguido. Al principio eran trabajos sencillos: acompañar a los veteranos en levantones, vigilar a los encintados mientras los interrogaban, ayudar a deshacerse de los cuerpos. Pero conforme pasaban las semanas, las tareas se volvían más directas. Rogelio, llévate a este pendejo al monte y asegúrate de que no regrese. Rogelio, ve a esta dirección y dale un mensaje al dueño con 3 balazos. Rogelio, necesitamos que este soplón desaparezca antes del amanecer. Y yo lo hacía todo, sin preguntar, sin dudar, sin sentir, porque ya había aprendido que sentir era un lujo que no me podía permitir. Para cuando cumplí 15 años, ya llevaba 12 muertos. 12 personas que dejaron de respirar porque yo jalé un gatillo. Algunos eran narcos rivales. Otros eran soplones o traidores de la misma organización. Varios eran civiles que simplemente estaban en el lugar equivocado o debían dinero que no podían pagar. Dejé de memorizar sus caras después del 5. Dejé de escuchar sus súplicas después del 7. Para el 10 ya era mecánico. Llegaba, hacía el trabajo, me iba, como si estuviera cortando pasto o pintando una pared. El cholo estaba impresionado con mi progreso. Me empezó a dar trabajos más complejos, más delicados. Me convertí en lo que ellos llaman un limpiador, alguien que resuelve problemas sin dejar evidencia ni hacer ruido innecesario. El dinero empezó a llegar también. Al principio me pagaban 5,000 pesos por trabajo. Después subió a 10,000, luego a 20,000. Para mi cumpleaños, número 15, el cholo me llamó a su oficina y me entregó un sobre con 50,000 pesos en efectivo. La deuda de tu padre está pagada, me dijo. A partir de ahora, todo lo que ganes es tuyo. Pero espero que sigas trabajando con nosotros. Eres bueno en esto, Rogelio. Muy bueno. Tienes futuro en la organización. Debí sentir alivio. Debí sentir felicidad de que mi familia estaba libre. Pero no sentí nada. Solo tomé el dinero, lo guardé y asentí. Sí, jefe. Aquí me quedo. ¿A dónde más iba a ir? ¿De regreso a la escuela? ¿A pretender que podía tener una vida normal después de lo que había hecho? Ya no había regreso. Este era mi camino ahora. Me mudaron a un cuarto mejor en el rancho, uno con baño privado y televisión. Me compraron ropa de marca, tenis caros, cadenas de oro. Me dieron un teléfono celular nuevo para que pudiera coordinar trabajos. Empecé a cargar una pistola Glock 9 milímetros en lugar de las armas viejas que me prestaban antes. Por fuera me veía como cualquier otro narquillo junior. La ropa de diseñador, el corte de pelo a la moda, las joyas brillando. Pero por dentro seguía siendo ese niño de 14 años sentado en una litera, mirándose las manos manchadas de sangre que nunca iban a quedar limpias. La diferencia era que ya había aprendido a no pensar en eso. Ya había aprendido a vivir en un presente continuo, donde solo importaba el siguiente trabajo, el siguiente sobre con dinero, el siguiente día de seguir vivo.
En esos meses también conocí a los niveles superiores de la organización. El cártel Jalisco Nueva Generación estaba en plena expansión, peleando plaza por plaza contra los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa. Necesitaban sicarios, muchos sicarios, y yo era parte de una nueva generación de asesinos jóvenes, desechables, entrenados para matar sin remordimientos. Conocí a comandantes, a encargados de células, a traficantes mayoristas. Vi pasar toneladas de droga, cocaína, metanfetaminas, heroína, marihuana. Vi fajos de dólares tan grandes que no cabían en maletas normales. Vi arsenales completos con lanzacohetes, granadas, fusiles Barrett 50. Era un ejército criminal con más poder y recursos que muchas policías estatales. También vi el nivel de violencia que estaban dispuestos a usar para mantenerse en el poder. Una vez nos ordenaron ir a un pueblo en Michoacán, donde un grupo de autodefensas había matado a 3 de nuestros distribuidores. Fuimos 20 camionetas, más de 50 sicarios armados hasta los dientes. Llegamos al pueblo a las 3 de la mañana. Sacamos a 12 hombres de sus casas. Los formamos en la plaza principal y los ejecutamos a todos frente a sus familias. No importaba si eran autodefensas o no. El mensaje era claro. Nadie se mete con el CJNG. Dejamos los cuerpos ahí tirados con una narcomantas que decía: esto les pasa a los que se creen muy vergas. Nos fuimos antes de que amaneciera. Al día siguiente los noticieros hablaron de una masacre por el crimen organizado. Pero nunca mencionaron nuestros nombres. Nunca hubo arrestos. La impunidad era total. Yo participé en esa masacre. Maté a 2 de esos 12 hombres. Uno era un señor de como 60 años, que temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. El otro era un chavo de mi edad, tal vez 17 o 18 años, que me miraba directo a los ojos como retándome a jalarlo. Le disparé primero a él. 3 balazos al pecho. Cayó sin hacer ruido. Después al señor, 2 a la cabeza, limpio y rápido. Ya no dudaba. Ya no sentía. Ya era una máquina perfectamente programada para matar cuando me lo ordenaran. Y lo peor de todo era que empezaba a sentir algo parecido al orgullo. Orgullo de ser bueno en algo. Orgullo de que mis superiores me reconocieran. Orgullo de ganar dinero y respeto en este mundo donde no hay otra forma de conseguir ni una cosa ni la otra si naciste pobre y jodido. Para cuando tenía 16 años, el apodo de El Carnicero ya había empezado a circular. No fue algo oficial. Simplemente empezó como un comentario casual de otro sicario después de un trabajo particularmente sangriento. Habíamos levantado a 3 distribuidores que le estaban robando mercancía a la organización. El Cholo ordenó que los interrogaran hasta sacar toda la información y después mandarlos al otro lado. La tortura duró horas. Cuando finalmente me dieron la orden de terminarlos, ya estaban tan destrozados que eran casi irreconocibles. Pero aún respiraban, aún suplicaban. Los maté a los 3 con un cuchillo en lugar de pistola, porque el Cholo quería asegurarse de que sufrieran hasta el último segundo. Cuando salí del galeón, lleno de sangre de la cabeza a los pies, uno de los chavos nuevos me vio y murmuró: «Pinche carnicero». El apodo se quedó, y yo no lo rechacé. En este mundo, un apodo que inspira miedo es una ventaja. Significa que la gente te respeta, te teme, no te cuestiona. Así que me convertí en El Carnicero oficialmente. Con el apodo vino más responsabilidad y más autonomía. Me empezaron a dar trabajos en solitario. Carnicero, hay un periodista en Guadalajara que está escribiendo mucho sobre nosotros. Necesitamos que se calle. Carnicero, este juez está dando sentencias muy duras contra nuestra gente. Mándalo un mensaje a él y su familia.
Carnicero, este comandante de policía no está cooperando. Ya es hora de reemplazarlo. Y yo iba solo, con mi Glock y mi moto, hacía el trabajo y regresaba. Nunca fallé. Nunca dejé testigos. Nunca dejé evidencia. Me volví tan eficiente que algunos comandantes preferían usarme a mí en lugar de mandar equipos completos. ¿Para qué mandar a 5 pendejos cuando el carnicero lo puede hacer solo y mejor? Decía el cholo en las reuniones. Pero la eficiencia tenía un precio. Cada muerte se sumaba a una lista mental que no podía borrar por más que lo intentara. Cada cara que olvidaba durante el día regresaba por las noches en sueños. Cada súplica que ignoraba se reproducía en mi cabeza cuando intentaba dormir. Empecé a tomar para poder conciliar el sueño. Primero era cerveza, después tequila, después whisky, después lo que fuera que apagara las voces. Empecé a usar drogas también. Primero solo marihuana para relajarme, después cocaína para mantenerme alerta durante los trabajos largos, después cristal porque era más barato y más potente. El alcohol y las drogas ayudaban durante algunas horas, pero cuando se pasaba el efecto, todo regresaba peor. Las caras, las voces, la sangre, siempre la sangre. A los 17 años ya no dormía más de 2 o 3 horas seguidas. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado, viendo sombras en las esquinas del cuarto. Empecé a tener ataques de paranoia. Pensaba que alguien me iba a traicionar, que alguna familia de mis víctimas me iba a encontrar, que los federales me iban a agarrar. Revisaba mi pistola compulsivamente. Miraba por encima del hombro constantemente. No confiaba en nadie, ni siquiera en los otros sicarios del rancho, porque en este negocio la lealtad es temporal y la traición es moneda corriente. Hoy eres el favorito del jefe. Mañana eres el ejemplo que usan para enseñarles a los nuevos qué les pasa a los que la cagan. Intenté hablar con el cholo una vez. Le dije que necesitaba un descanso, que necesitaba ver a mi familia aunque fuera de lejos para confirmar que estaban bien. Me miró como si le hubiera pedido la luna. ¿Descanso? ¿Tú? El carnicero quiere vacaciones. ¡Qué pendejada! Se rió. Después se puso serio. Mira, morrillo, te voy a decir algo que nadie te ha dicho. Tú ya no tienes familia. Tu familia es la organización. Tus hermanos son estos cabrones con los que trabajas. Tu casa es este rancho. Y tu propósito es servir al cártel hasta que ya no sirvas, y entonces te reemplazamos. Así funciona esto. No hay retiros, no hay pensiones, no hay finales felices. Solo hay trabajo y muerte. Mientras sigas siendo útil, vives bien. Cuando dejes de serlo, te convertirás en trabajo para otro carnicero. ¿Entiendes? Entendí perfectamente. Era un prisionero con cadenas invisibles. Las cadenas eran la amenaza constante sobre mi familia, el dinero al que me había acostumbrado, la identidad que había construido y, sobre todo, la lista interminable de crímenes que había cometido y por los que nunca podría pagar si intentaba salirme. Así que seguí. Seguí matando. Seguí bebiendo. Seguí consumiendo. Seguí sin dormir. Y la cuenta seguía subiendo. 20 muertos, 30 muertos, 50 muertos. Para cuando cumplí 18 años, ya había perdido la cuenta exacta. Entonces, el cholo me dio el trabajo que cambiaría todo. El trabajo que me convertiría en una leyenda dentro de la organización y en un monstruo incluso para mí mismo. Me llamó a su oficina en una tarde de julio del 2004. Estaba serio, más serio de lo normal. Carnicero, tenemos un problema grande. Los Zetas están intentando entrar a nuestra plaza en Veracruz. Ya mataron a 5 de nuestros distribuidores. Ya levantaron a 2 de nuestros comandantes. Necesitamos enviar un mensaje tan fuerte que nunca se les olvide. Un mensaje que haga que los periódicos hablen, que el gobierno se tenga que pronunciar,
Que todos los pendejos en el país sepan que con el CJNG no se juega. Asentí. ¿Qué necesitan que haga? Se recargó en su escritorio. Necesitamos que desaparezcas a 35 personas en una semana. Tenemos una lista. Son familiares de zetas, colaboradores, halcones, gente que les pasa información. Queremos que todos desaparezcan sin dejar rastro, sin cuerpos, sin evidencia, como si nunca hubieran existido. ¿Puedes hacerlo? 35 personas en una semana. Era el trabajo más grande que me habían dado. Debí decir que no, que era imposible, que necesitaba más tiempo o más ayuda. Pero no lo hice. Solo pregunté, ¿cuándo empiezo? Me dieron un equipo de 6 sicarios, 3 camionetas y un rancho abandonado en las afueras de Córdoba, Veracruz, que iba a servir como centro de operaciones. La lista tenía nombres, direcciones, fotos, rutinas. 35 objetivos que iban desde un niño de 12 años que servía de halcón hasta una señora de 60 que lavaba dinero para los zetas desde su tienda de abarrotes. No importaba la edad, el género o si realmente eran culpables. Si estaban en la lista, tenían que desaparecer. Punto. Llegamos a Veracruz un lunes por la mañana. Ese mismo día levantamos a los primeros 5. Usamos la táctica estándar: localizarlos cuando estaban solos o vulnerables, llevarlos al rancho, interrogarlos para confirmar que teníamos a la persona correcta y sacar cualquier información útil, y después eliminarlos. Los cuerpos los metíamos en tambos de 200 litros llenos de ácido sulfúrico que compramos en una empresa química usando documentos falsos. El ácido desintegraba todo en 24 horas. Huesos, dientes, tejidos, todo. Después vaciábamos el líquido resultante en un basurero industrial o en el drenaje. Sin cuerpos, sin evidencia, sin caso. Desapariciones perfectas. El ritmo era brutal. Levantábamos entre 4 y 6 personas por día. El rancho se convirtió en una línea de ensamblaje de muerte. Llegaban vivos, pasaban por interrogatorio, pasaban por ejecución. Terminaban en los tambos. Yo personalmente maté a 23 de los 35. Los otros sicarios se encargaron del resto. Para el viernes ya habíamos completado 30. Para el domingo alcanzamos los 35, una semana exacta. 35 personas borradas de la existencia, como si nunca hubieran nacido. Sus familias nunca encontrarían sus cuerpos. Nunca tendrían un lugar donde llorarlos. Solo tendrían preguntas sin respuesta y un dolor que nunca se cerraría. Cuando terminamos, el cholo vino personalmente a felicitarnos. Nos pagó a cada uno 50,000 pesos extra de bonificación. Esto es historia, cabrones. Nos dijo mientras brindábamos con botellas de whisky en el rancho lleno de tambos con restos humanos disolviéndose. Esto va a hacer que todo el país nos respete. Tenía razón. A las 2 semanas, los periódicos empezaron a reportar las 35 desapariciones. El gobierno estatal tuvo que hacer declaraciones. Los zetas se replegaron de Veracruz. El mensaje había sido recibido. Y yo me había convertido oficialmente en el sicario más efectivo del CJNG. El carnicero no era solo un apodo. Era una marca. Una promesa de lo que les pasaba a los enemigos de la organización. Pero el costo personal fue devastador. Después de esa semana en Veracruz, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no eran solo pesadillas nocturnas. Ahora veía las caras de mis víctimas durante el día también. Escuchaba sus voces cuando estaba solo. Sentía sus manos fantasmas tocándome. La paranoia se volvió constante e insoportable. Empecé a consumir cristal no solo para los trabajos, sino para funcionar en general. Sin el cristal no podía levantarme de la cama. Sin el alcohol no podía interactuar con otras personas
Me volví adicto a todo. A las drogas, al alcohol, a la violencia, a la adrenalina de los trabajos. Porque cuando estaba drogado o en medio de una misión, no tenía que pensar, no tenía que sentir. Era solo movimiento y acción. Era solo sobrevivir otro día más. Mi familia todavía vivía en Tlajomulco. Yo les mandaba dinero religiosamente cada mes, cantidades generosas que les permitían vivir cómodamente. Pero no los había visto en 3 años. No sabían exactamente qué hacía para ganar ese dinero, aunque probablemente lo sospechaban. Mi madre me llamaba a veces llorando, pidiéndome que volviera a casa, que dejara esa vida. Rogelio, por favor, todavía puedes salir de esto. Todavía puedes estudiar, trabajar honradamente, ser normal. Le decía que sí, que pronto, que solo necesitaba juntar un poco más de dinero. Pero ambos sabíamos que era mentira. No había salida. No para mí. No después de todo lo que había hecho. A los 19 años era millonario. Tenía 3 casas de seguridad a mi nombre, 2 camionetas blindadas, cuentas bancarias en Panamá y Estados Unidos, joyas, relojes Rolex, ropa de diseñador para 10 personas. Podía comprar lo que quisiera, ir a donde quisiera, tener lo que quisiera. Pero no podía dormir más de 2 horas seguidas. No podía estar sobrio más de 4 horas sin empezar a temblar. No podía mirarme al espejo sin ver a un extraño. Todo ese dinero, todo ese poder, todo ese respeto dentro de la organización no valían nada comparado con lo que había perdido. Mi humanidad, mi paz mental, cualquier posibilidad de tener una vida normal. Y la cuenta seguía subiendo. 70 muertos, 90 muertos, 120 muertos. Ya no eran personas, eran números, estadísticas, trabajos completados, facturas pagadas. Me había convertido exactamente en lo que la organización necesitaba. Una herramienta perfecta de muerte sin conciencia ni remordimientos. O al menos eso aparentaba por fuera. Por dentro me estaba desmoronando, cayendo en un abismo sin fondo del que sabía que nunca iba a poder salir. Entonces conocí a Andrea. Era mesera en un restaurante de Guadalajara, donde a veces iba a reunirme con otros sicarios. 22 años, estudiante de enfermería, sonrisa genuina, ojos que todavía tenían algo de inocencia. Me enamoré de ella desde el primer momento, aunque sabía que era el peor error que podía cometer. Le mentí sobre todo. Le dije que trabajaba en importación y exportación, que viajaba mucho por negocios, que el dinero venía de inversiones legítimas. Ella se creyó todo porque quería creerlo. Porque cuando estaba conmigo, yo actuaba como una persona normal. No hablaba de mi trabajo. No mostraba las armas. No dejaba que viera el monstruo que era en realidad. Salimos durante 6 meses. Fueron los 6 meses más felices de mi vida adulta y también los más aterradores. Porque por primera vez en años tenía algo que perder aparte de mi propia vida. Tenía a alguien que me veía como un ser humano, no como un sicario. Alguien que me tocaba con ternura en lugar de miedo. Alguien que me hacía reír genuinamente. Empecé a fantasear con la imposibilidad de dejarlo todo, de huir con ella a otro país, de empezar de cero con una identidad falsa. Pero sabía que era imposible. La organización nunca me dejaría ir. Y si intentaba escapar, no solo me matarían a mí, matarían a Andrea, a mi familia, a cualquiera que hubiera significado algo para mí. Esa era la regla. Nadie sale vivo de este mundo. El final de nuestra relación llegó una noche cuando Andrea encontró mi pistola escondida en mi mochila. Me confrontó llorando, exigiendo la verdad. Podría haberle mentido otra vez. Podría haber inventado alguna historia sobre protección personal o un permiso de armas. Pero estaba cansado de mentir. Estaba cansado de pretender.
Así que le dije una versión suavizada de la verdad. Que trabajaba para gente peligrosa haciendo cosas ilegales, que no podía darle detalles por su seguridad, y que lo mejor para ella era alejarse de mí. Se fue llorando. Nunca volvió a contestar mis llamadas. 2 semanas después, supe que había dejado la ciudad, que se había mudado a Monterrey con unos familiares. Fue lo mejor para ella. Fue lo mejor para mí también, aunque dolió como si me hubieran arrancado un pedazo del alma que todavía funcionaba. Después de Andrea, me sumergí todavía más profundo en el trabajo. Ya no había nada que me detuviera, nada que me hiciera dudar. Me convertí en la versión más eficiente y más letal de mí mismo. El Cholo me ascendió a comandante de célula. Ahora yo tenía mi propio equipo de sicarios a los que entrenar y supervisar. Tenía mi propia plaza que controlar. Tenía reuniones directas con los jefes superiores de la organización, gente cuyos nombres salían en los periódicos y en los reportes de inteligencia del gobierno. Me convertí en alguien importante dentro del CJNG, pero seguía siendo una herramienta muy cara y muy efectiva, pero herramienta al fin. Entre los 20 y los 24 años, la cuenta se disparó. Ya no llevaba solo trabajos de ejecuciones individuales. Ahora coordinaba operativos completos, emboscadas contra convoyes rivales, ataques a bases de policías corruptos que trabajaban para otros cárteles, masacres en bares o antros donde se reunían enemigos. En uno de esos operativos, matamos a 17 personas en un table dance de Michoacán. En otro, quemamos vivos a 9 distribuidores de la familia michoacana dentro de sus propias camionetas. Los videos se filtraban a internet, los narcomensajes aparecían en puentes, los periódicos contaban los muertos. Y yo estaba detrás de muchos de esos números. Mi nombre nunca aparecía en los reportes oficiales, pero dentro del mundo del narco, el carnicero era conocido y temido. Para cuando cumplí 25 años, calculaba que mi cuenta personal estaba cerca de las 180 muertes. 180 personas que habían dejado de existir por mi mano directa. Sin contar las que habían muerto en operativos que yo coordinaba, pero no ejecutaba personalmente. Si contaba esas, el número se duplicaba fácilmente. 300, 400, quién sabe. Ya no importaba. Los números dejaron de tener significado. Solo era ruido de fondo en mi cabeza, un zumbido constante de culpa y horror, que ya ni siquiera las drogas podían callar completamente. Y entonces llegó el trabajo que me llevaría al límite final. El trabajo que me haría cruzar una línea de la que sabía que no había regreso posible. Vi a un comandante de la Policía Federal, uno de los que supuestamente nos perseguían, besándose con una de las mujeres en el balcón, mientras en su bolsillo tenía un sobre que acababa de recibir. Vi a empresarios legítimos que aparecían en las listas de Forbes negociando rutas de lavado de dinero. Vi a celebridades tomándose fotos con los jefes del cártel como si fueran fans en un meet and greet. Ahí entendí que todo esto era más grande de lo que jamás imaginé. No era solo un cártel contra el gobierno. Era un sistema completo donde todos estaban involucrados, donde todos se alimentaban de la misma sangre que yo derramaba. Esa noche, completamente drogado y borracho, uno de los jefes me llevó aparte. Me presentó a una mujer, bella, elegante, que resultó ser presentadora de un noticiero nacional. «Cuéntale una de tus historias, carnicero», me dijo el jefe. A ella le gustan las emociones fuertes. Y ahí estaba yo, sentado en un sillón de un hotel de 5 estrellas, contándole a una periodista que reportaba sobre violencia del narco cómo había torturado y matado a gente. Ella escuchaba fascinada, con los ojos brillantes, haciéndome preguntas sobre detalles morbosos. No estaba horrorizada.
Estaba excitada. Después me besó. Terminamos en una habitación. Y esa fue una de las experiencias más perturbadoras de mi vida, porque me hizo entender que el monstruo no era solo yo. El país entero estaba enfermo. Todos eran cómplices. Todos consumían la violencia de una forma u otra. Los siguientes meses fueron una espiral de trabajos cada vez más brutales. Me mandaron a Michoacán a descuartizar públicamente a 5 miembros de la familia michoacana y colgar sus cuerpos en un puente. Me mandaron a Guanajuato a quemar vivos a 3 distribuidores del cártel de Santa Rosa de Lima, dentro de sus propias casas con sus familias adentro. Me mandaron a Colima a ejecutar a un alcalde que no estaba cooperando, matándolo frente a sus guardaespaldas en pleno restaurante a la hora de la comida. Cada trabajo era más descarado, más público, más diseñado para generar terror mediático. Y funcionaba. El CJNG se convirtió en el cártel más temido de México. Los territorios se expandían, los ingresos se multiplicaban, pero el costo humano era incalculable. No solo las víctimas directas, sino todas las familias destruidas, todas las comunidades aterrorizadas. Todos los niños que crecían viendo cuerpos colgados en puentes y aprendiendo que la violencia era la única forma de poder. Yo era parte fundamental de esa máquina de destrucción. Yo era uno de los engranajes principales que mantenían girando esa rueda de sangre. En una ocasión, me mandaron a dar un escarmiento a un pueblo entero en Guanajuato, porque el alcalde había permitido que el cártel de Santa Rosa de Lima operara ahí. Fuimos con 30 camionetas, más de 100 sicarios armados. Llegamos al pueblo a las 11 de la noche. Bloqueamos todas las salidas. Sacamos a la gente de sus casas a punta de pistola. Los formamos en la plaza principal. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Más de 300 personas aterrorizadas bajo la luz de las lámparas municipales. El comandante del operativo les gritó con un megáfono: «Este pueblo le dio refugio a nuestros enemigos. Este pueblo va a pagar». Ejecutamos a 20 hombres al azar frente a todos. No eran narcos, no eran enemigos. Eran campesinos, comerciantes, maestros. Solo estaban ahí. Yo personalmente maté a 3 de ellos. Después dejamos una narcomanta gigante que decía: «Esto les pasa a los pueblos que protegen ratas». Nos fuimos dejando 20 cadáveres en la plaza y a 300 personas traumatizadas para siempre. Esa noche, de regreso en la casa de seguridad, mientras los otros sicarios celebraban y se drogaban, yo me encerré en el baño. Me miré al espejo. Ya no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Tenía 28 años, pero parecía de 40. La cara demacrada, los ojos hundidos y muertos, la piel grisácea. Me veía exactamente como lo que era: un cadáver caminante, un zombi operando en piloto automático. Había cruzado tantas líneas que ya ni siquiera sabía dónde estaban. Había matado a tantas personas que los números ya no significaban nada. 200, tal vez más, tal vez menos. ¿Qué importaba? Todas eran igual de muertas y yo era igual de culpable. Intenté rezar esa noche, por primera vez desde que era niño. No porque creyera que Dios me fuera a escuchar o perdonar, solo porque necesitaba decirle a alguien, aunque fuera al vacío, que lo sentía, que no había querido convertirme en esto, que todo había empezado con un acto de amor desesperado por salvar a mi padre y había terminado en una montaña de cadáveres. Pero las palabras no salieron. Mi boca se movía, pero no había sonido. Porque en el fondo sabía que no merecía perdón, que no había redención posible para alguien como yo, que mi destino estaba sellado desde el momento en que apreté ese primer gatillo a los 14 años. El dinero seguía llegando.
Para mis 28 años, tenía más de 20 millones de pesos en efectivo escondidos en varias casas de seguridad y cuentas en el extranjero. Podía comprar lo que quisiera. Pero, ¿de qué servía? No podía disfrutar nada. No podía tener una relación normal. No podía caminar tranquilo por la calle. No podía dormir. No podía estar sobrio. No podía mirarme al espejo. Vivía en una prisión invisible construida con culpa, miedo, adicción y trauma. Era el sicario más exitoso del CJNG y también el más miserable. Y entonces todo empezó a derrumbarse. Todo el imperio de mentiras, violencia y dinero sobre el que había construido mi existencia empezó a agrietarse. Y cuando se cayó rápido y brutal, llevándose todo lo que quedaba de mí en el proceso. La traición vino de donde menos lo esperaba. De mi propio equipo. De gente con la que había trabajado durante años. Con la que había compartido trabajos. Con la que había arriesgado mi vida docenas de veces. Pero en el mundo del narco la lealtad es un concepto tan frágil como el vidrio. Y yo estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Todo empezó con un sicario al que llamaban el Chuy, parte de mi célula desde hacía 3 años. Era bueno en su trabajo, confiable, o al menos eso creía yo. Lo que no sabía era que el Chuy tenía un hermano menor que había sido levantado por los Zetas en Veracruz 6 meses atrás. Lo torturaron durante días enviándole videos a el Chuy de lo que le estaban haciendo. Le dieron un ultimátum. O entregaba información valiosa del CJNG, específicamente sobre mí y mis movimientos. O su hermano moría de la forma más lenta y dolorosa posible. El Chuy eligió salvar a su hermano. No lo culpo. Yo había hecho lo mismo años atrás por mi padre. Pero su decisión me condenó a mí. Durante semanas estuvo filtrando información. ¿Dónde me quedaba? ¿Qué vehículos usaba? ¿Cuáles eran mis rutas habituales? ¿Quiénes eran mis contactos cercanos? Los Zetas estaban preparando un operativo para levantarme, torturarme hasta sacar información de los líderes del CJNG y después ejecutarme en video como venganza por todos los que yo les había matado a ellos. La noche que todo explotó fue un viernes de octubre del 2010. Yo estaba en una casa de seguridad en Tonalá con otros 4 sicarios de mi equipo, incluyendo a El Chuy. Estábamos planeando un trabajo para el día siguiente, revisando mapas y fotos sobre la mesa. Eran las 11 de la noche. De repente escuché algo que mi paranoia entrenada durante años reconoció inmediatamente. El sonido apagado de vehículos acercándose con las luces apagadas. Me levanté de golpe. Apaguen todo. Ahora. Los otros me miraron confundidos. ¿Qué pasa, carnicero? No respondí. Corrí a la ventana y miré por una rendija de la cortina. Mi corazón se detuvo. Había 6 camionetas negras rodeando la casa en silencio. Hombres armados bajándose en formación táctica. Fusiles de asalto, chalecos antibalas, movimientos coordinados. Esto no era la policía. Era un hit profesional. ¡Nos cayeron! ¡Salgan por atrás ahora! Agarré mi fusil y mi mochila con dinero y documentos falsos que siempre tenía lista para emergencias. Los otros reaccionaron tarde, todavía procesando lo que estaba pasando. El Chuy se quedó paralizado con una expresión rara en la cara. Y ahí supe. Ahí entendí todo. Fuiste tú, hijo de puta. No tuve tiempo de confrontarlo más porque las puertas delanteras explotaron con una granada de fragmentación. El techo se llenó de agujeros por las balas que disparaban desde afuera. Me tiré al suelo. Rodé hacia la cocina y salí por la puerta trasera mientras atrás escuchaba los gritos de mis compañeros siendo masacrados. Corrí por el patio trasero, brinqué la barda, caí en el terreno baldío del otro lado.
Escuché voces gritando. ¡Se escapó uno! ¡Búsquenlo! Corrí en zigzag entre las sombras, usando cada truco de evasión que había aprendido en años de operativos. Llegué a una calle 2 cuadras más allá. Robé una moto que estaba estacionada y salí de ahí a toda velocidad. Detrás de mí escuchaba las camionetas arrancando, persiguiéndome. Manejé como loco por calles secundarias, sin luces, tomando curvas imposibles. Perdí 2 camionetas. Las otras 4 seguían detrás. Me metí por un mercado cerrado, la moto brincando sobre puestos y basura. Salí por el otro lado. Una de las camionetas intentó seguirme y chocó contra un poste. Quedaban 3. Seguí manejando hacia el centro de Guadalajara, donde había más tráfico, más gente, más lugares donde esconderse. Las camionetas no podían seguirme a la misma velocidad entre los carros. Llegué a la zona de Chapultepec, dejé la moto tirada y me metí corriendo en un bar lleno de gente. Atravesé el lugar empujando a la gente, salí por la cocina, brinqué a un callejón y seguí corriendo. Mis pulmones ardían. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Pero no podía parar. Si paraba, estaba muerto. Finalmente llegué a una zona que conocía, un barrio donde tenía contactos. Toqué la puerta de una casa de seguridad que usábamos ocasionalmente. Me abrió un veterano al que llamaban El Chango, un sicario retirado que ahora manejaba puntos de droga. Me vio sudando, sangrando de un corte en la cara que no recordaba haberme hecho, con los ojos desorbitados. Carnicero, ¿qué pedo? Me tendieron una trampa, setas, necesito esconderme. Me dejó entrar, cerró la puerta con 3 cerrojos. Estás quemado, compa. Si te encontraron una vez, te van a encontrar otra vez. Tenía razón, pero no tenía opciones. Llamé a El Cholo desde un teléfono desechable. Le conté lo que había pasado. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Tus compañeros? Muertos, todos. El Chuy nos entregó. Otro silencio. Espérame ahí, voy para allá. Colgó. Me senté en un rincón de la casa con mi fusil en las piernas, temblando no solo de miedo, sino de la abstinencia, porque no me había drogado en horas, y mi cuerpo lo pedía a gritos. El Chango me pasó una botella de tequila. Me la tomé completa en 10 minutos. No ayudó. El Cholo llegó 2 horas después con 3 camionetas llenas de sicarios. Entró a la casa, me miró evaluándome. Estás vivo, eso es bueno, pero tenemos problemas. Me contó que después del ataque a la casa de seguridad, los Zetas habían mandado un mensaje a través de contactos. Tenían a El Chuy vivo. Lo habían capturado cuando intentó huir. Y bajo tortura les había contado todo. Nombres de células, ubicaciones de casas de seguridad, rutas de distribución. Y lo peor, nombres de comandantes policíacos y políticos que trabajaban con nosotros. Es un desastre total, dijo el Cholo. Medio Jalisco está quemado por ese pendejo, y todo porque tú confiaste en él. Me quedé helado. ¿Me estás culpando a mí? El Cholo no respondió directamente. El señor quiere verte. Mañana. En persona. No hacía falta ser genio para entender lo que eso significaba. Cuando los jefes te llaman después de una cagada así, no es para darte una palmada en la espalda. Es para decidir si todavía sirves o si ya eres más problema que solución. Y si eres lo segundo, no sales vivo de esa reunión. Esa noche no dormí nada, pero no por las razones usuales. Esta vez no era el insomnio del trauma o la culpa. Era el terror puro de saber que todo por lo que había vendido mi alma estaba a punto de terminar. Que después de años de ser el sicario estrella, el carnicero invencible, estaba a punto de convertirme en otra estadística. En otro cuerpo en un tambo de ácido.
en otro narco que creyó que era intocable hasta que dejó de serlo. La reunión con el señor fue en un rancho en las afueras de Autlán. Cuando llegué, había docenas de sicarios por todos lados. No era una buena señal. Me hicieron pasar a un cuarto donde el señor estaba sentado detrás de un escritorio, fumando como siempre. Pero esta vez no había ninguna cordialidad en su expresión. «¿Rogelio?», me dijo usando mi nombre real en lugar de mi apodo. Otra mala señal. «Siéntate». Me senté. Podía sentir las pistolas apuntándome desde todos los ángulos, aunque no las viera directamente. «Perdimos 5 casas de seguridad», empezó diciendo. 3 células completas están expuestas. 2 comandantes de policía tuvieron que renunciar antes de que los investigaran. Un político al que le pagamos millones nos está amenazando con entregarnos si no lo protegemos. Y todo porque uno de tus hombres resultó ser un traidor. ¿Qué tienes que decir? Tragué saliva. Fue mi error no detectarlo. Acepto responsabilidad. Pero yo no traicioné. Yo escapé. Y estoy aquí para arreglar esto. El señor le dio una fumada larga a su puro. ¿Arreglarlo? ¿Cómo? ¿Matando a los zetas tú solo? Ya hicieron su daño. La información ya salió. No hay forma de arreglarlo. Se inclinó hacia adelante. Aquí está lo que va a pasar. Te vamos a quemar. Vamos a filtrar tu nombre real, tu foto, toda tu información a las autoridades. Vas a convertirte en el chivo expiatorio de todo este desmadre. El gobierno va a pensar que atraparte a ti resuelve el problema y nos va a dejar trabajar en paz. Y tú vas a desaparecer. Para siempre. Sentí como todo mi mundo se hacía pedazos. ¿Me van a matar? El señor negó con la cabeza. No. Matarte sería muy obvio. Te vamos a quemar vivo. Vas a ser el narco más buscado de Jalisco. Tu familia va a estar vigilada esperando que aparezcas. Todas tus cuentas van a ser rastreadas. Todos tus contactos van a ser monitoreados. No vas a poder acercarte a nadie que conoces sin que te atrapen. Vas a vivir el resto de tu vida escondiéndote, solo, sin dinero, sin apoyo, hasta que te agarren o te suicides. Esa es tu sentencia. Me levanté furioso. Yo trabajé para ustedes durante 14 años. Maté a más de 200 personas por esta organización. Les di mi vida. Los sicarios apuntaron sus armas directamente hacia mí. El señor levantó la mano para detenerlos. Y te pagamos bien. Muy bien. Pero esto no es una familia, Rogelio. Esto es un negocio. Y los negocios toman decisiones basadas en números, no en sentimientos. Los números dicen que tú eres un problema ahora. Así que eres desechable. Chasqueó los dedos. Tienes 24 horas para desaparecer antes de que filtremos tu información. Después de eso, estás solo. Y si alguna vez intentas contactar a tu familia, a tus viejos amigos o a cualquier persona relacionada con la organización, no solo te matamos a ti, matamos a todos los que amas. ¿Entendido? No había nada más que decir. Me escoltaron fuera del rancho. Me dejaron en medio de una carretera con solo la ropa que traía puesta y 5,000 pesos en efectivo. Ni armas, ni teléfono, ni vehículo. Nada. 14 años de trabajo, 200 muertes, 20 millones de pesos ganados. Todo evaporado en un instante. Porque esa es la verdad del narco que nadie te dice. No importa qué tan alto llegues, qué tan leal seas o cuánto dinero ganes. Al final todos somos desechables. Todos somos herramientas que se usan hasta que se rompen y después se tiran a la basura. Caminé por esa carretera sin saber a dónde ir. No podía volver con mi familia. No podía contactar a amigos. No podía usar mis cuentas bancarias. No podía ir a hospitales, hoteles o cualquier lugar donde tuvieran que ver identificaciones. Era un fantasma, un muerto viviente sin identidad ni futuro. Y lo peor era que lo merecía.
Cada paso que daba en esa carretera polvosa me lo recordaba. Tú hiciste esto. Tú elegiste esto. Tú te convertiste en el monstruo. Ahora vive con las consecuencias. Esa fue mi verdadera caída. No fue un arresto dramático. No fue una balacera épica. Fue simplemente ser abandonado en medio de la nada por la misma organización a la que le había dado todo. Y ahí, caminando solo bajo el sol abrasador de Jalisco, con los bolsillos vacíos y el alma destrozada, Rogelio González, el carnicero, dejó de existir oficialmente. Lo que quedó fue solo un cascarón humano cargando 200 muertes en la espalda y buscando desesperadamente una forma de sobrevivir un día más. Los primeros meses después de que me abandonaron fueron los más difíciles de mi vida. Y eso ya es decir mucho considerando todo lo que había vivido. Sobreviví como pude, como un perro callejero. Dormía en lotes baldíos, en casas abandonadas, debajo de puentes. Comía lo que encontraba en la basura o lo que podía robar de tiendas sin que me vieran. Los 5,000 pesos que me habían dejado se acabaron en una semana. Sin documentos, sin contactos, sin habilidades legítimas más allá de matar. No podía conseguir trabajo normal. Intenté pedir limosna, pero mi aspecto daba tanto miedo que la gente cruzaba la calle para evitarme. La abstinencia del cristal casi me mata. Durante 2 semanas mi cuerpo se rebeló contra mí. Temblores incontrolables, sudores fríos, vómitos constantes, alucinaciones donde veía a todas mis víctimas rodeándome. Varias veces consideré entregarme a las autoridades solo para que todo terminara. Pero el miedo a la tortura que sabía me esperaba en manos de los Zetas o de las familias de mis víctimas me mantenía moviéndome. Así que seguí huyendo, seguí escondiéndome, seguí sobreviviendo un día a la vez. La información sobre mí se filtró tal como el Señor había prometido. Una semana después de nuestra última reunión, mi cara estaba en todos los noticieros. Rogelio González, alias el carnicero, buscado por más de 150 homicidios. Tenían fotos viejas mías, información de mi familia, descripciones detalladas. La recompensa era de 5 millones de pesos. De repente todos me buscaban. Federales, estatales, municipales, militares. Y peor aún, todos los cárteles rivales que querían cobrar venganza. Me convertí en el hombre más buscado de Jalisco y no tenía a nadie que me protegiera. Tuve que cambiar completamente mi apariencia. Me dejé crecer la barba hasta parecer indigente. Me corté el pelo yo mismo con unas tijeras oxidadas que encontré en una casa abandonada. Bajé tanto de peso por la desnutrición y la abstinencia que mi propia madre no me habría reconocido. Me convertí en un fantasma, uno de esos miles de hombres invisibles que viven en las calles de las ciudades mexicanas y que nadie voltea a ver. Y esa invisibilidad me salvó la vida. Durante 6 meses viví así, moviéndome constantemente entre Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, siempre en las zonas más marginales donde la policía no patrullaba seguido. Dormía durante el día en lugares escondidos y me movía de noche. Robaba comida de los mercados, me bañaba en baños públicos o con mangueras de jardines cuando encontraba casas desocupadas. Era una existencia animal, primitiva, enfocada únicamente en sobrevivir las siguientes 24 horas. Y todas las noches, cuando finalmente encontraba un lugar donde acostarme, venían las caras. Todas. Las 200 y pico. Roberto Aguirre, el primer mecánico que maté, siempre estaba al frente. Pero detrás de él venían todos los demás. Los federales, los narcos rivales, los civiles inocentes, los niños que quedaron huérfanos por mi culpa, las mujeres que quedaron viudas. Todos me miraban con sus ojos muertos, preguntándome por qué, preguntándome cómo pude hacerlo, preguntándome si valió la pena. Y la respuesta era no, nunca valió la pena.
ni un solo peso de los millones que gané, ni un solo momento de respeto que tuve dentro de la organización, ni un solo día de la vida que viví valió las 200 vidas que tomé. Pero no había forma de devolverlas. No había forma de deshacer lo que había hecho. Solo podía cargar con eso para siempre. El insomnio que había empezado años atrás se volvió total y absoluto. No dormía. Literalmente no dormía más de 30 minutos seguidos sin que las pesadillas me despertaran gritando. Y esto sin drogas, sin alcohol, sin nada que amortiguara el impacto total de mi culpa. Era tortura pura. Hay noches en que deseaba estar muerto. Hay noches en que intenté provocar situaciones donde alguien me matara. Caminaba por territorios de pandillas, me acercaba a retenes militares, me ponía en situaciones de peligro esperando que alguien me reconociera y terminara con esto. Pero nadie lo hacía, porque ya no parecía el carnicero. Parecía un indigente más entre miles. Han pasado 10 años desde esa noche en que me abandonaron en la carretera. 10 años sobreviviendo en las calles, en casas abandonadas, en albergues para indigentes donde nadie hace preguntas. 10 años sin dormir, más de 30 minutos seguidos. 10 años cargando 200 muertes en mi conciencia. Mi familia cree que estoy muerto. Es mejor así. Los dejé en paz. Les sigue llegando dinero anónimamente de las cuentas que logré vaciar antes de que me quemaran. Dinero que envío a través de intermediarios que no saben quién soy. Es lo menos que puedo hacer. ¿Cómo es mi vida ahora? Despierto cada día sin saber si va a ser el último, sin saber si alguien va a reconocerme y va a llamar a las autoridades, o peor, a los Zetas. Paso los días caminando por la ciudad, escondiéndome en bibliotecas públicas, en iglesias, en parques. Por las noches busco lugares seguros para acostarme sabiendo que no voy a dormir realmente. Y cuando cierro los ojos, ahí están todos ellos. 200 caras, 200 voces, 200 vidas que arrebaté. A veces veo a chavos jóvenes en las esquinas. Los mismos chavos que fui yo a los 14 años, siendo reclutados por los halcones del cártel. Los veo con sus tenis nuevos, sus cadenas de oro barato, sus pistolas escondidas en la cintura, pensando que son alguien importante. Y quiero gritarles, quiero agarrarlos y decirles que corran, que estudien, que hagan lo que sea, pero que no entren a este mundo. Porque no hay salida, porque te consume completamente, porque te convierte en algo que no eres y después te destruye cuando ya no sirves. Pero no les grito, no les digo nada, porque ¿quién soy yo para dar consejos? Yo tomé las mismas decisiones que ellos están tomando. Yo vendí mi alma por dinero y poder igual que ellos. La diferencia es que yo ya llegué al final del camino y sé cómo termina. Y termina aquí, solo, roto, perseguido, sin poder dormir, sin poder vivir, sin poder morir. Un fantasma caminante cargando 200 muertes que nunca van a dejarme en paz. Esta confesión que estás escuchando la estoy grabando en un teléfono robado en un cuarto de hotel de mala muerte que pagué con dinero que robé de una tienda. No sé cuánto tiempo más voy a durar vivo. Tal vez me atrapen mañana. Tal vez los Zetas me encuentren la próxima semana. Tal vez finalmente tenga el valor de terminar con esto yo mismo. Pero antes de que eso pase, necesitaba que alguien supiera la verdad completa. Necesitaba confesar no para pedir perdón, porque no lo merezco, sino para advertir. Si estás viendo este video y estás considerando entrar al narco, si te están reclutando, si te están ofreciendo dinero fácil y respeto rápido, escúchame bien, no lo hagas. No importa qué tan desesperada sea tu situación. No importa cuánto necesites el dinero. No importa qué amenazas te hagan. Busca cualquier otra salida porque este camino solo tiene un destino. La muerte, o algo peor que la muerte, que es vivir como yo vivo ahora.
dinero se acaba. El poder es una ilusión. El respeto es falso. Todo lo que ganas lo pierdes multiplicado por 1000, y lo que pierdes nunca lo recuperas. Tu humanidad, tu paz mental, tu capacidad de dormir sin pesadillas, tu capacidad de mirarte al espejo sin ver a un monstruo. Yo maté a 200 personas, y ahora esas 200 personas me están matando a mí lentamente cada día que sigo vivo. No hay finales felices en el narco. No hay retiros dorados. No hay narcos viejos disfrutando su dinero en una playa. Solo hay 3 finales posibles: la cárcel, la muerte, o esto que yo vivo ahora, que es peor que ambos. Y si crees que tú vas a ser la excepción, que tú vas a ser más listo o más fuerte, déjame decirte algo. Yo también pensé eso. Y mira dónde terminé. Rogelio González murió a los 14 años en esa camioneta cuando acepté trabajar para el cártel. El carnicero existió durante 14 años sembrando muerte y terror. Y ahora lo que queda es esto. Un cascarón humano de 38 años que parece de 60, que no ha dormido bien en 10 años, que sobrevive día a día en las calles esperando que todo termine de una vez. 200 personas. Ese número nunca me va a dejar. Me voy a morir, ya sea mañana o en 10 años, y ese número va a ser lo último que vea. 200 caras preguntándome por qué. Y no tengo respuesta. Solo tengo esto. Un arrepentimiento tan profundo que me carcome por dentro, pero que no sirve de nada porque ellos siguen muertos y yo sigo vivo, si es que a esto se le puede llamar vivir. Así que ahí tienes mi confesión completa. Ahí tienes la verdad que nadie te cuenta sobre la vida del narco. No es corridos, no es fiestas, no es mujeres y camionetas. Es sangre, es trauma, es culpa, es insomnio eterno, es destrucción total de todo lo que eres. Y si después de escuchar todo esto todavía quieres entrar a este mundo, entonces eres más pendejo de lo que yo fui. Y eso ya es decir mucho. Que Dios tenga piedad de mi alma, si es que todavía tengo una. Y que tenga piedad de todos los que siguen en este camino, porque nadie más la va a tener. Fin de la confesión.